Hola a todos, hoy día vamos a hablar sobre la creatividad. Estos son los puntos que vamos a tratar en las siguientes clases. El proceso creativo es una de las potencialidades más elevadas y complejas de los seres humanos. Este implica habilidades de pensamiento que permiten integrar los procesos cognitivos menos complicados, hasta los conocidos como superiores para el logro de una idea o pensamiento nuevo. La creatividad ha existido desde siempre. Es una habilidad del ser humano y por lo tanto vincula a su propia naturaleza. Es decir, todos tenemos creatividad. Hay personas que dicen, bueno, yo no tengo este poder creativo para hacer las cosas. Pues lo que dice la ciencia y los estudios es que todos los seres humanos tenemos creatividad. Lo que tenemos que hacer es justamente potenciarla. Y para eso existen diferentes técnicas, diferentes procesos, que son los que vamos a tratar en el siguiente curso. ¿Qué es la creatividad? Vamos a empezar con algunos conceptos. Por ejemplo, para Gilera en 2011, quien en su estudio dice que la creatividad es un proceso complejo, dinámico e integrador, que involucra simultáneamente factores de percepción, es decir, factores perceptivos, también los cognitivos y emocionales. Y esto se manifiesta en cualquier dominio del conocimiento. Es decir, la creatividad no existe en una sola área en específica. Por ejemplo, suele decir que los diseñadores gráficos son los únicos que tienen creatividad. Pues no, la creatividad puede estar en cualquier área, por ejemplo, en las bellas artes, en humanidades, diseño, ya lo dijimos, en ciencias, en tecnología y muchas otras. Además de que se asocia con percibir y pensar de forma original, única, novedosa, pero que a la vez sea útil. Entonces, no es simplemente yo pensar algo nuevo, algo que se me ocurra, ya. El proceso creativo como tal debería servir para algo, tener un objetivo claro. Por otra parte, Balki en 2009 menciona que la creatividad en un individuo tiene tres componentes, que son la experiencia, habilidades de pensamiento creativo y la motivación. Y como podemos ver aquí en este gráfico, son los tres componentes elementales según Balki en su investigación realizada en 2009. Hablando de estos componentes, podemos decir que la experiencia hace referencia al conocimiento, el cual puede adquirirse tanto teórica como prácticamente. Todos sabemos que la experiencia es realizar tal vez actividades de manera empírica, pero que a la larga les sirva como conocimiento. Las habilidades están vinculadas con el pensamiento creativo y ayudan a determinar el grado de flexibilidad e imaginación con el cual la persona aborda problemas y tareas. Y la motivación es traducida como una pasión, un deseo, ¿no es cierto? Es algo sentimental, algo del interior de las personas para resolver problemas. Bueno, de este modo entonces, ¿qué podemos entender por probabilidad? Primeramente, no es exclusiva de los genios, como habíamos dicho, ¿sí? De artistas o de científicos, como Leonardo da Vinci, por ejemplo, Picasso o Einstein. No, es propio de cualquier persona. Tampoco puede reducir a una área en particular, la música o la pintura o la poesía. No, está en diversas áreas del conocimiento humano. Y no es un don reservado a una élite determinada, ¿cierto? Hay personas que dicen, no, estas personas de acá, de este rango de acá, son las únicas que pueden ser creativas, en cambio nosotros estamos acá, no podemos ser creativos para nada. Entonces la creatividad es una capacidad universal y en mayor o menor grado disponen todas las personas tienen creatividad. Además de ser una capacidad que está potencialmente en todos los seres humanos. Barreras de la creatividad. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué algunas personas tienen desarrollado más que otras la creatividad? Bueno, para ser creativos debemos estar abiertos a todas las alternativas. Este nivel de apertura mental no siempre es posible, puesto que todos los humanos elaboramos bloqueos mentales en diferentes etapas de nuestra vida. Por lo tanto, para mejorar nuestra creatividad,
habría que ser conscientes de nuestros bloqueos y tratarlos del mismo modo. Como todos, si es que como todos los problemas que atravesamos, primero tenemos que reconocerlos, y poderlos identificar para buscar una solución. Entonces vamos a ver aquí en una figura una clasificación de algunos bloqueos mentales a los cuales muchas veces las personas nos enfrentamos. Aquí tenemos este cuadro en donde podemos ver los principales bloqueos. Existen muchísimos, pero aquí tenemos, por ejemplo, los bloqueos perceptivos. ¿Qué son estos? Son los que restringen nuestra capacidad para percibir el problema en sí mismo, captarlos. También tenemos los bloqueos mentales, que son los bloqueos emocionales. Estos son los que limitan nuestra libertad para investigar y manipular ideas. Los culturales son los que crean tabús y mitos a partir de ciertos patrones culturales. Ciertas culturas, entonces, restringen el crecimiento creativo de las personas. Hay también bloqueos ambientales. Estos cambios se producen en el entorno físico y social inmediato, es decir, en donde se encuentra. El entorno podría tranquilamente ser un motivante para que usted no experimente procesos creativos. Y también tenemos los bloqueos intelectuales, producto de la falta de disposición para utilizar enfoques nuevos. No querer salirnos de nuestra zona de confort, quedarnos limitados en una burbuja, no querer salirnos de ahí es uno de los principales también bloqueos. Entonces siempre tenemos que tratar de experimentar cosas nuevas, salirnos de esta burbuja, salirnos de nuestra zona de confort, ser algo que nos ayude de manera práctica a eliminar bloqueos mentales. Algunas estrategias para mejorar la creatividad. Tenemos muchas. Por ejemplo, desarrollar el hábito de la exploración y la curiosidad. Salir, ¿no es cierto? Lo que les acabo de decir. Ejercitar el trabajo en equipo para generar unión y sentir más. A veces yo me bloqueo con ideas, pero si es que yo trabajo en equipo, cuento con personal adicional para cierto trabajo, me voy yo a nutrir de otras ideas, que a lo mejor no sean las mejores, pero serán motivantes para yo crear nuevas ideas. Fomentar la participación e interacción entre los individuos. Salir de la rutina y cambiar los modelos mentales echando a volar la imaginación, procurando siempre la originalidad. Tener presente la paciencia y la perseverancia. Creo que son uno de los factores más importantes. Recuerden que estamos viendo esto para crear nuestros propios emprendimientos. Por eso es muy importante este tema de la creatividad. Uno de los factores más fundamentales para ser un emprendedor exitoso es justamente esto, tener paciencia y perseverancia. Entonces vean que es fundamental también dentro del proceso creativo. Y practicar la lectura. Esto ayuda y a estimular muchísimo la imaginación. Uno se nutre de nuevos conocimientos e incluso de nuevas terminologías para expresar otras ideas. Estos son algunos, pero podemos también tener más estrategias. Por ejemplo, la música. Se ha comprobado muchísimo que practicar algún instrumento musical ayuda también al proceso creativo. Ejercitar el aprendizaje basado en problemas, ¿cierto? Pero como punto de partida, no solamente enfocarnos en un listado o conseguir solamente evidenciar o verificar cuáles son los problemas y hasta ahí quedó la cosa. No, los problemas tienen que ser el punto de partida. Si yo me ejercito mi aprendizaje, mi proceso creativo a través de problemas, tengo que empezar a buscar las soluciones a esto. Cultivar las didácticas lúdicas, ¿sí? En virtud de su efectividad, como habíamos dicho, algunas actividades que les permitan meterse un poco más con la lectura, por ejemplo, un poquito más allá. Privilegiar las actividades artísticas, ya que son un buen vehículo para el aprendizaje. La danza, la música, también son actividades artísticas que nos pueden ayudar. Vamos a ver sobre las habilidades creativas. Nosotros como personas, de manera individual o en grupos, poseemos habilidades que nos caracterizan y además influyen en la creatividad. Habilidades como, por ejemplo, las que estamos aquí revisando en este cuadro. Fluidez,
flexibilidad, la originalidad, la elaboración. Vamos a hablar un poco de cada una de estas. La fluidez es la producción de múltiples problemas, ideas, alternativas o soluciones. Cuantas más ideas producimos, más probable resulta encontrar una idea o una solución útil. Es el principio de los científicos de antaño, ¿cierto? Aquellos que hacían una lluvia de ideas, hasta las más ocurrentes, las ideas más extrovertidas y por poco llenas de locura, son las que funcionaban. Entonces votaban ideas y al final resultaba una de ellas la más efectiva. La flexibilidad. Habilidad para procesar ideas u objetos de muy diversas formas a partir de un estímulo único. Se procesa un cambio en las ideas, además de inducir hacia los nuevos caminos para el pensamiento. La originalidad. Las ideas originales son estadísticamente infrecuentes, por lo cual para desarrollar dicha habilidad es necesario apartarnos de lo obvio para generar ideas únicas y sorprendentes. Justo lo que habíamos visto anteriormente de estas estrategias, porque es complicado hoy en día, ¿no? Decir, bueno, yo quiero meter algo nuevo, pero ya todo está inventado. Se puede cuando se manejan bien las estrategias. La elaboración consiste en estructurar y en encontrar sendas de un proceso convergente realizado tras un proceso divergente, es decir, poner ya en marcha estas ideas. Algunas herramientas de la creatividad para poder encaminar a diseñar estos procesos se sugiere una lista de algunas técnicas y algunas propuestas de estas herramientas que me van a permitir estimular la creatividad. Herramientas como, por ejemplo, la imaginación, la adaptación, la lluvia de ideas, el de ideas, el brainstorming, como se le conoce, las palabras aleatorias, el principio fundamental de los científicos que habíamos mencionado, las listas de comprobación, la inversión, la combinación, lista de atributos, la técnica de 6 sombreros de pensamiento, mapas mentales, entre otras cosas. Entonces, asimismo, vamos a ver de qué se trata cada una de estas. La imaginación es una capacidad propia de los humanos. Todos los humanos tenemos imaginación para concebir nuevas ideas, nuevos productos, nuevos servicios. Esta no está reservada solamente a unos pocos creativos o diseñadores, como habíamos hablado también de la creatividad. La adaptación suele ser propio de la naturaleza humana pensar que la mejor solución tiene que ser radical y nueva, pero en realidad las mejoras también pueden ser pequeñas. Es decir, si yo quiero hacer algo creativo, no voy a hacerlo todo desde cero. Yo podría tener algo ya y a eso darle un giro, adaptarlo, modificarlo o ajustarlo para conseguir algo nuevo, algo novedoso, algo creativo. La tormenta de ideas. Esta es una técnica que me permite fomentar la creatividad, sobre todo en para generar muchas ideas. Es probablemente el método más conocido y empleado en la generación de ideas. Cuando usted está en un trabajo, se reúne el equipo y empiezan, eh, luego de plantearse un tema, cada quien aporta con ideas. Eso sirve muchísimo y es una de las técnicas más eficientes. Las palabras aleatorias. Aplicar una palabra o una situación fuera de contexto genera nuevas conexiones en nuestra mente. Siempre hay el amigo, la amiga ocurrida, si sale con algo que tal vez no viene al caso, pues eso ayuda muchísimo. Sí, ayuda muchísimo a aumentar la creatividad, sirve como base para que la idea que se está necesitando pueda ser complementada con otras. Las listas de comprobación también se les conoce como checklist, ¿cierto? Y se basan en listas de preguntas con respecto a un producto, por ejemplo. Además de eso, suelen englobar a la lista de atributos, que es lo mismo. La inversión. Para la aplicación de esta técnica debe existir una solución previa, donde es necesario considerar soluciones inversas a las adaptadas en algún caso particular. La combinación. Para esta técnica, en cambio, se emplean soluciones ya existentes. Se trata de manipular las partes de la solución existente para alcanzar
nuevas combinaciones. Lista de atributos. Debido a que un atributo es una cualidad que se adjudica o predica de un solo objeto con sentido de identidad. La técnica sirve para definir de manera más directa las posibles características de un diseño en particular, donde suelen emplear características como la forma, el peso, la densidad, acabados, propiedades, por ejemplo, si habláramos de un producto. Los 6 sombreros del pensamiento. Aquí vemos en el dibujo a qué me refiero. Esta técnica es una forma de generar pensamientos creativos produciendo propuestas, objetivos, prioridades y alternativas. Entonces, cada sombrero rige la dirección del pensamiento, fomentando el pensamiento paralelo que implica dirigir la atención a una forma de pensar, además de dirigir el pensamiento en toda actitud. De igual manera, también separa el ego del desempeño que se libera de los errores prácticos del pensar y genera una gran cantidad de alternativas. Y los podemos dividir en estos sombreros que están aquí, que serían los diferentes partes, ¿cierto? Este, los hechos y datos, sentimientos, la intuición, peligros, dificultades y riesgos, buscar el lado positivo, facilitador y la creatividad. Mapas mentales. Un mapa mental incluye habitualmente los siguientes elementos: el sujeto o el problema a estudiar, la palabra clave, pueden ser sustantivos o verbos, empleadas para representar las ideas. Las palabras claves se conectan con el centro mediante una rama principal y diversas ramas secundarias, como vemos aquí en el gráfico. Colores y símbolos diversos para enfatizar ideas o estimular el cerebro, mejorar su entendimiento desde la parte visual. Hay que permitir que las ideas y los pensamientos fluyan libremente, evitando una evaluación cuidadosa durante el periodo de evaluación. Pasamos ahora a hablar del proceso creativo. La generación de ideas sigue un proceso, como la mayor parte de cosas que queremos que nos salgan bien, debe tener pasos. Este análisis de aplicación facilita la solución de problemas y formulación de estrategias para la fácil adaptación a una nueva situación. De tal modo que el proceso creativo sigue un esquema sencillo que podemos apreciar en la figura que estamos viendo aquí, ¿cierto? Donde que el proceso creativo empieza con la detección del problema. Luego tenemos generación de ideas, la propuesta de la solución. Esta a su vez se divide en presentación de propuesta, oportunidad y solución del problema. Así cada una de las partes que lo suponen de este proceso creativo se clasifican en la detección del problema, generación de ideas y el consenso o la puesta en marcha para solucionar dichos problemas, ¿sí? En la cual se incluyen las demás partes del proceso que habíamos visto. Vamos a hablar un poco más detallado de estas. La detección del problema. La presencia de un problema suele ser el detonante más habitual para el desarrollo de un proceso creativo. Es necesario entonces partir de un buen análisis y de la correcta comprensión del problema. La generación de ideas en esta etapa, en cambio, constituye el núcleo creativo del proceso. Durante esta fase se producen las ideas que servirán de base justamente para el diseño de propuestas que aporten una solución al problema o a la situación creada, es decir, solucionar el problema que habíamos identificado. La parte del consenso, esta fase es la final del proceso creativo. En ella ya se incluye la detección de una de las soluciones. Ya aplicamos, ya detectamos la solución. Luego tenemos algunas opciones para solucionar. Entonces, en esta etapa escogemos ya una de las soluciones. ¿Sí? A partir de todo el ya. Una vez consensuada esta solución definitiva, se pone en marcha. Es decir, ya realizamos las acciones necesarias para implementar. Esto permitirá que las ideas nacidas durante el proceso creativo se conviertan ya en un proyecto creativo. Entonces, como podemos ver, el proceso creativo tiene que tener como fase final la aplicación. Si es que yo no lo aplico, queda en nada. Función y esquema creativo.
Debido a que los seres humanos se encuentran en constante estado de alerta ante situaciones de emergencia, se ve impulsado a generar soluciones, destacar tipo de comportamiento al que se lo denomina creativo. Esta función creativa de una persona se ve relacionada con la manera en que aprende a socializar, así como con los sentimientos que suelen acompañar en el proceso creativo que no siempre saben cómo proceder. A esta teoría se denomina teoría de generatividad y consta de cuatro competencias que vamos a ver en la siguiente figura. Tenemos la captura, el reto, la ampliación y el entorno. Capturas que son las ideas fugaces y es razón por la que podemos ayudarnos, prepararnos con notas, grabarlas, etc. El reto. En diferentes situaciones nuestros comportamientos compiten. El fracaso tiene un componente valioso para la generación de nuevas ideas, desarrollando la creatividad. Ampliación. Trata de la disposición que mostremos para ampliar nuestros horizontes a través de distintas experiencias, saliendo de nuestro campo básico. Y el entorno. Todos nuestros comportamientos se ponen en movimiento a causa de los estímulos que hay dentro de él. La creatividad y el diseño. Cuando la creatividad es aplicada a la solución de los problemas escuchados durante el proceso de diseño, se logra entender que es una competencia fundamental para el diseñador, pues no solo tiene que afrontar los retos productivos y tecnológicos, sino también debe dar respuestas coherentes a todas las circunstancias enfrentadas en relación a un bloque. De este modo, entonces, la creatividad se manifiesta de diferentes maneras y en varias etapas del proceso de diseño, volviéndose fundamental para este y demostrando que muchas veces las técnicas y métodos creativos no forman parte de nuestra educación como diseñadores, más bien se aprende por necesidad y a pensar de manera diferente. Y tenemos algunos objetos creativos, son algunos ejemplos, por ejemplo, un mueble funcional para espacios pequeños. Ya habíamos visto que nosotros le podemos adaptar elementos que ya existen, ¿no es cierto? Por ejemplo, un mueble, sofá, todos conocen. Pero si yo lo quisiera hacer creativo, ¿qué podría hacer? Como podemos ver aquí en la figura, le podría dar nuevas funcionalidades a esto. Como por ejemplo, vemos aquí que un mueble común se puede transformar en una mini sala con dos sillones adicionales y una mesa. Eso también está dentro de un proceso creativo que realizado con las etapas que ya hemos realizado. Aquí tenemos más ejemplos, por ejemplo, el color picker, que es un marcador compuesto por un sensor de color, ¿sí? Y tiene varios cartuchos de tinta. Entonces, ¿qué hace este marcador? Detecta el color, ¿sí? Por la realidad en la que se encuentra el objeto y le escanea. Le escanea el color, lo detectará el color y posteriormente empieza a utilizar los cartuchos RGB que tienen de cada uno de los colores principales, del rojo, del verde y del azul, para mezclarlo y así crear el color que está necesitando. Miren, este marcador todos conocemos, pero fue adaptado ya con tecnología. Tecnología que me permite crear un objeto único y diferente a lo que ya tenemos. El fuzzball, por ejemplo, es un funda sí, pero tiene una función. Además de proteger al dispositivo, mantiene un vínculo con una aplicación para que se pueda utilizar como una cancha de fútbol. Por lo tanto, solo se requiere abrir la aplicación del partido clásico de fútbol integrado en el iPad y luego comienza a utilizarlo. Este tipo de impresora que utiliza asimismo tintas de las plumas desechadas para imprimir en papel. Desde que es algo creativo, también nos ayuda en cuestiones de protección del medio ambiente, ya que está reutilizando otro tipo de elementos. Aquí les dejo algunas fuentes de consulta para que ustedes puedan revisar. Muchísimas gracias a todos por su atención y nos vemos en las siguientes clases.